Capítulo 3. Luz y átomos. Según el modelo atómico de Rutherford, si una carga eléctrica en movimiento y acelerada irradia energía en forma de radiación electromagnética, luz, ondas de radio, o alguna otra variante, un electrón ligado al núcleo de un átomo debería precipitarse sobre el núcleo, de manera que el átomo no sería estable y produciría un choque atómico que generaría energía. La teoría más implantada sobre la manera de contrarrestar esta tendencia del átomo al colapso era suponer que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, como lo hacen los planetas alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Pero los movimientos orbitales suponen una aceleración continua y esa celeridad de la partícula en órbita puede no cambiar, aunque sí cambia la dirección del movimiento, y ambos, celeridad y dirección juntos definen la velocidad, que es el factor más importante. Como la velocidad de los electrones en órbita cambiaba, estos deberían irradiar energía y, al perderla, precipitarse en espiral sobre el núcleo. De modo que, aun acudiendo a movimientos orbitales, los científicos debían aceptar la idea del colapso del átomo de Rutherford. Conforme este modelo se iba mejorando, los científicos se apartaban de la primitiva imagen de los electrones en órbita alrededor del núcleo, tratando de encontrar la manera de mantenerlos en sus órbitas pero sin que ello implicara pérdida de energía y precipitación en espiral sobre el núcleo. La obvia analogía con el sistema solar. Fue un punto de partida que resultó erróneo, ya que se puede imaginar a los electrones en el espacio a cierta distancia del núcleo, pero no en órbitas alrededor de él. Así, el problema continúa siendo el mismo, como evitar la caída de los electrones. La teoría utilizada por los científicos para explicar por qué los electrones no caen no adopta la similitud orbital como base y, en cambio, dicha comparación resulta redundante y equívoca a la vez. La imagen que la mayor parte de la gente posee del átomo es parecida a la de un sistema solar, con un núcleo central estrecho alrededor del cual los electrones giran en órbitas circulares. Esa imagen debe abandonarse para introducirse en el complejo mundo del átomo, el mundo de la mecánica cuántica. En la segunda década del siglo XX los teóricos empezaron a preocuparse por este problema, e incluso ya se habían hecho descubrimientos cruciales que conducirían a la realización de un nuevo modelo del átomo. Se basaban en estudios de la forma en que la materia, átomos, interacciona con la radiación, luz. A principios del siglo XX, la comprensión del mundo natural requería una filosofía dual, los objetos materiales habían de ser descritos en términos de partículas o átomos, pero la radiación electromagnética, incluida la luz, había de entenderse en términos de ondas. De modo que el estudio de la forma en que interacciona la luz con la materia parecía poder proporcionar la mejor oportunidad de unificación de la física en torno al año 1900. Pero fue exactamente al intentar explicar cómo interacciona la radiación con la materia cuando la física clásica, de tanto éxito en muchos otros problemas, se vino abajo. La forma más sencilla de entender cómo interaccionan materia y radiación consiste en observar un objeto caliente, ya que éste irradia energía electromagnética, y cuanto más caliente está, más energía irradia a longitudes de onda más cortas, frecuencias más altas. Así, un atizador, al rojo, está más frío que uno, al blanco, y un atizador que esté demasiado frío para irradiar luz visible puede estar caliente e irradiar radiación infrarroja de baja frecuencia. Incluso a finales del siglo XIX se tenía en cuenta que esta radiación electromagnética debía estar asociada con el movimiento de cargas eléctricas diminutas. Gracias al descubrimiento del electrón como parte integrante del átomo se puede observar cómo éste puede producir por vibración unas de ondas electromagnéticas, de forma no demasiado distinta a cómo se pueden producir olas en la bañera con un movimiento de vaivén del dedo. Sin embargo, la mecánica estadística y el electromagnetismo postulaban una forma de radiación muy diferente de la realmente emitida por los objetos calientes. La pista del cuerpo negro para realizar las predicciones anteriormente indicadas, los teóricos utilizaron un ejemplo ideal imaginario, en este caso se trataba de un perfecto absorbente o emisor de radiación. Un objeto de estas características se llama usualmente un cuerpo negro, porque absorbe toda la radiación que le llega. Sin embargo, la denominación no es del todo adecuada porque un cuerpo negro es capaz de convertir energía calorífica en radiación electromagnética. Un cuerpo negro puede muy bien presentarse al rojo o al blanco, y, en cierta forma, la superficie misma del Sol actúa como un cuerpo negro. Es fácil construir un cuerpo negro en el laboratorio, basta tomar una esfera hueca o un tubo con los extremos cerrados y practicar un pequeño hueco en su superficie. Cualquier radiación, como la luz, que penetre por el agujero quedará atrapada en el interior, rebotando en las paredes hasta ser absorbida. Es muy improbable que pueda salir a través del hueco debido a ese rebote, por lo que este agujero es un cuerpo negro. El nombre germánico equivalente es el de cavidad de radiación. Es interesante observar qué le sucede a un cuerpo negro cuando se calienta. El espectro de la radiación emitida, la cantidad radiada de cada longitud de onda, se puede estudiar en el laboratorio, observando la que proviene de un recipiente caliente, y ello demuestra que depende únicamente de la temperatura del cuerpo negro. Existe muy poca radiación de longitud de onda muy corta, alta frecuencia, y muy poca de longitud de onda muy larga, correspondiendo la mayor parte de la energía radiada a bandas de frecuencias intermedias.
El máximo del espectro se desplaza hacia longitudes de ondas más cortas conforme el cuerpo se va calentando, del infrarrojo, al rojo, al azul, al ultravioleta, pero siempre aparece un corte para longitudes de onda muy cortas. Aquí es donde las medidas de la radiación del cuerpo negro, efectuadas en el siglo XIX, entraban en conflicto con la teoría. Por extraño que parezca, las predicciones de la teoría clásica aseguraban que una cavidad llena de radiación siempre posee una cantidad infinita de energía, por unidad de volumen, correspondiente a pequeñas longitudes de ondas que no quedaban registradas en la escala, en lugar de un máximo en el espectro y de una caída a cero a longitud de onda nula. Los cálculos se basaban en el supuesto de que las ondas electromagnéticas de la radiación de la cavidad deberían tener las mismas características que las ondas en una cuerda, de violín por ejemplo, y que allí podían aparecer ondas de cualquier tamaño, es decir, de cualquier longitud de onda y de cualquier frecuencia. Como hay demasiadas longitudes de ondas, demasiados modos de vibración, que considerar, se deben adoptar las leyes de la mecánica estadística del mundo de las partículas y aplicarlas al mundo de las ondas para poder predecir el aspecto global de la radiación de la cavidad. Esto lleva directamente a la conclusión de que la energía radiada de cada frecuencia es proporcional a dicha frecuencia. La frecuencia es prácticamente la inversa de la longitud de onda y longitudes de onda muy cortas corresponden a frecuencias muy altas. De modo que la radiación de un cuerpo negro debería producir enormes cantidades de energía de alta frecuencia en una zona del ultravioleta. A más frecuencia, más energía. Esta predicción se conoce con el nombre de catástrofe ultravioleta y puso de manifiesto algunos errores en los supuestos de partida. En la zona de baja frecuencia de la curva del cuerpo negro, las observaciones se ajustaban muy bien a las predicciones basadas en la teoría clásica, conocidas bajo el nombre genérico de ley de Rayleigh-Jeans. La dificultad radicaba en encontrar la razón por la cual la energía de las oscilaciones de alta frecuencia no solo no es muy grande, sino que tiende a anularse conforme la frecuencia de la radiación aumenta. El problema atrajo la atención de un buen número de físicos durante la última década del siglo XIX. Uno de ellos fue Max Planck, un científico alemán de la vieja escuela que estaba especialmente interesado en la termodinámica, y su gran preocupación por esa época consistía en resolver la catástrofe ultravioleta por aplicación de reglas termodinámicas. En los últimos años del siglo se conocían dos ecuaciones que, unidas, proporcionaban una vasta explicación del espectro del cuerpo negro. Una versión inicial de la ley de Rayleigh-Jeans daba buenos resultados para grandes longitudes de onda, mientras que Wilhelm Wien había calculado una fórmula que se ajustaba bastante a las observaciones efectuadas a baja longitud de onda y, además, predecía la longitud de onda a la que aparece el máximo para cualquier temperatura. Planck partió del estudio de la absorción y emisión de ondas electromagnéticas por pequeños osciladores eléctricos, un procedimiento distinto del utilizado por Rayleigh en 1900 y por Jeans unos años más tarde, pero que proporcionaba exactamente la curva típica completa, con la catástrofe ultravioleta incluida. Desde 1895 hasta 1900, Planck se ocupó del problema y publicó varios artículos claves que establecieron la conexión existente entre la termodinámica y el electromagnetismo, pero no consiguió resolver el enigma del espectro del cuerpo negro. En 1900 cambió radicalmente su teoría, no como resultado de consideraciones científicas frías, serenas y lógicas, sino como un acto de desesperación en el que se mezclaron el azar, la intuición y un afortunado error en las matemáticas utilizadas. Hoy en día nadie puede estar absolutamente seguro del pensamiento de Planck cuando tomó el revolucionario camino que condujo a la mecánica cuántica, pero su trabajo ha sido estudiado detalladamente por Martin Klein de la Universidad de Yale, un historiador especializado en la historia de la física en relación con el nacimiento de la teoría cuántica. La reconstrucción efectuada por Klein del papel jugado por Planck y Einstein en el desarrollo de la teoría cuántica representa un documento muy importante que sitúa los descubrimientos en un convincente contexto histórico. El primer paso se debe a la intuición de un físico matemático preparado. Planck se dio cuenta de que las dos descripciones del espectro del cuerpo negro podían combinarse en una fórmula matemática simple que proporcionaba la forma completa de la curva y para ello utilizó la ley de Wien y la ley de Rayleigh-Jeans. Esta fórmula constituyó un gran éxito, ya que la ecuación de Planck concordaba perfectamente con las observaciones de la radiación emitida por la cavidad, aunque carecía de soporte físico. Wien y Rayleigh, también Planck en los 4 años anteriores, habían tratado de construir una teoría partiendo de hipótesis físicas plausibles que condujera a la curva del espectro del cuerpo negro. Y, sin embargo, fue Planck el que descubrió la curva correcta sin que nadie supiera los supuestos físicos implicados en la obtención de dicha curva. Una revolución molesta. La fórmula de Planck fue hecha pública en una reunión de la Sociedad de Física de Berlín en octubre de 1900. Durante los 2 meses siguientes, el propio Planck estuvo inmerso en el problema de encontrar una base física para su ley, y para ello ensayó diferentes combinaciones de hipótesis físicas para ver cuál encajaba mejor con las ecuaciones matemáticas. Más tarde manifestó que este había sido el periodo de más intenso trabajo a lo largo de su vida. Muchos intentos fracasaron, hasta que finalmente solo quedaba una alternativa, molesta para Planck. En sus primeros trabajos, Planck no aceptaba la hipótesis molecular, y particularmente desechaba la idea de una interpretación estadística de la propiedad llamada entropía, interpretación introducida por Boltzmann en la termodinámica.
La entropía es un concepto clave en física, relacionado en un sentido fundamental con el flujo del tiempo. Aunque las leyes simples de la mecánica, las leyes de Newton, son completamente reversibles en lo que al tiempo se refiere, se sabe que el mundo real no es así. Por ejemplo, si una piedra que cae llega al suelo, la energía de su movimiento se convierte en calor, pero si se coloca una piedra idéntica en el suelo y se calienta en el mismo porcentaje, no sube por el aire. ¿Por qué no? En el caso de la piedra que cae, una forma ordenada de movimiento, todos los átomos y moléculas cayendo en la misma dirección, se convierte en una forma desordenada de movimiento, todos los átomos y moléculas colisionando al azar entre sí. Este hecho está de acuerdo con una ley de la naturaleza que parece requerir el crecimiento permanente del desorden, y el desorden se identifica, en este sentido, con la entropía. Dicha ley es la segunda ley de la termodinámica, y establece que los procesos naturales siempre se dirigen hacia un crecimiento del desorden, o que la entropía siempre crece. Si se comunica energía calorífica desordenada a una piedra, ésta no puede utilizar dicha energía para crear un movimiento ordenado de las moléculas de la piedra de forma que todas ellas puedan elevarse al unísono. Boltzmann introdujo una variedad en el tema. Pensaba que tan singular acontecimiento podría suceder, pero es extremadamente improbable. Planck atacaba duramente esta interpretación estadística de la segunda ley de la termodinámica, tanto públicamente como en correspondencia personal con Boltzmann. Para él la segunda ley representaba un absoluto, la entropía debía crecer siempre, y la probabilidad nada tenía que ver. De modo que es fácil comprender cómo se debía sentir Planck a finales de 1900, cuando, habiendo agotado todas las posibles opciones y tratando de incorporar la versión estadística de Boltzmann de la termodinámica a sus cálculos del espectro del cuerpo negro, se encontró con que el resultado era el correcto. La ironía de la situación es aún más aguda, pues a causa de su poca familiaridad con las ecuaciones de Boltzmann, Planck las aplicó incoherentemente. Obtuvo la solución correcta, pero con razonamientos equivocados, y por eso el significado real del trabajo de Planck no quedó claro hasta que Einstein asumió la idea. Hay que destacar que el hecho de que Planck estableciera la interpretación estadística de Boltzmann en el crecimiento de la entropía representa la mejor descripción de la realidad. Siguiendo el trabajo de Planck, no puede ponerse en duda que el crecimiento de la entropía, aunque muy probable, no es de una certeza absoluta. Esto tiene implicaciones interesantes en cosmología, la ciencia que estudia el universo, ya que cuanto mayor es la región con que se opera, más grande es el abanico de posibilidades para que estos hechos que parecen inverosímiles ocurran en algún lugar y en algún tiempo. Incluso es posible, aunque muy poco probable, que el universo completo, que es un lugar ordenado en general, represente cierta clase de fluctuación estadística termodinámica, como una gran concentración que ha originado una región de baja entropía, evolucionando hacia su desaparición como tal. El error de Planck, sin embargo, reveló algo más fundamental sobre la naturaleza del universo. La concepción estadística de Boltzmann de la termodinámica implicaba, como procedimiento matemático, la división de la energía en porciones y el tratamiento de cada una de estas como magnitudes reales que podían ser descritas por leyes de tipo probabilístico. La energía, dividida en partes para efectuar los cálculos, había de ser reagrupada, integrada, en una etapa posterior para proporcionar la energía total, caso que se puede aplicar a la energía correspondiente a la radiación del cuerpo negro. A mitad del experimento, sin embargo, Planck se encontró con la fórmula matemática que estaba buscando. Antes de proceder a la integración para pasar de las porciones de energía al continuo, la ecuación del cuerpo negro aparecía entre los resultados matemáticos obtenidos. La deducción fue, por tanto, producto de un procedimiento muy drástico, y totalmente injustificado dentro del contexto de la física clásica. Cualquier buen físico que sostuviera la teoría clásica y que hubiera partido de las ecuaciones de Boltzmann para obtener una fórmula de la radiación del cuerpo negro, debería haber completado la integración. Entonces, como Einstein demostró más tarde, la yuxtaposición de las porciones de energía habría restaurado la catástrofe ultravioleta. En realidad, Einstein puso de manifiesto que cualquier tratamiento clásico del problema conduce a dicha catástrofe. Únicamente por conocer la solución que buscaba, Planck se detuvo antes de obtener la solución final aparentemente correcta. Y, por ello, se vio obligado a explicar el significado de dichas porciones de energía. Él interpretó esta división aparente de la energía electromagnética en porciones individuales como una manifestación de que los osciladores eléctricos del interior del átomo solo podían emitir o absorber energía en paquetes de un cierto tamaño, recibiendo cada uno el nombre de cuanto. En lugar de dividir el total de energía disponible en un infinito número de partes, solo podía ser dividida en un número finito de porciones, cada una de ellas asociada a un oscilador, y la energía de dicha porción de radiación, debía estar relacionada con la frecuencia correspondiente, designada por la letra griega nu, de acuerdo a una nueva fórmula. E igual a h. Donde h es una nueva constante, hoy conocida como la constante de Planck. ¿Qué es h? Para frecuencias muy altas, la energía necesaria para emitir un cuanto de radiación es muy grande, y solo unos pocos osciladores dispondrán de dicha energía, de acuerdo con las ecuaciones estadísticas, de modo que solo unos pocos cuantos de alta energía son emitidos.
A muy bajas frecuencias, grandes longitudes de onda, se emiten muchos cuantos de baja energía, pero cada uno de ellos con tan escasa energía que incluso todos juntos no suman cantidades apreciables. Solo en la zona intermedia del rango de frecuencias existen multitud de osciladores con energía suficiente para emitir radiación en porciones de cuantía moderada, las cuales se suman y originan el máximo de la curva del cuerpo negro. Sin embargo, el descubrimiento de Planck, anunciado en diciembre de 1900, planteó más preguntas que las que resolvió, y no sirvió para acabar con las teorías de la física clásica. Los propios artículos primeros de Planck sobre la teoría cuántica no son del todo claros. Quizá reflejan la forma confusa en la que se vio obligado a introducir la idea en su termodinámica, y durante un tiempo. Muchos, incluso la mayoría, de los físicos que conocieron su trabajo lo consideraron simplemente un truco matemático, un artificio destinado a dar cuenta de la catástrofe ultravioleta, pero con poco o nulo significado físico. El mismo Planck se hallaba confuso. En una carta a Robert William Wood, escrita en 1931, recordaba su trabajo de 1900 y decía: puedo caracterizar el procedimiento entero como un acto de desesperación, tenía que encontrarse una interpretación teórica a cualquier precio, por alto que éste fuera. 7. Según Heisenberg, el hijo de Planck comentó después cómo su padre describía su trabajo por aquel tiempo, durante un largo paseo por los alrededores de Berlín, explicando que su descubrimiento podía compararse con los de Newton 8. Durante los primeros años del siglo, los físicos seguían estudiando los recientes descubrimientos en torno a la radiación atómica, y el nuevo truco matemático de Planck para explicar la curva del cuerpo negro no les parecía de extraordinaria importancia al lado de aquellos descubrimientos. Planck no recibió hasta 1958 el premio Nobel por su trabajo, demasiado tiempo si se compara con el que tardó en reconocerse la importancia del trabajo de los Curies o de Rutherford. En parte porque siempre cuesta más reconocer nuevas rupturas teóricas dramáticas, una nueva teoría no es tan tangible como una nueva partícula, o como un rayo X, y tiene que enfrentarse a la prueba del tiempo y a la confirmación experimental antes de alcanzar reconocimiento universal. Además existía un dato que no encajaba adecuadamente en la nueva constante de Planck. 7. Cita de Mehra y Rechenberg, volumen 1. 8. Basic Physics and Philosophy. Página 35. H. Esta es muy pequeña, 655 por 1027 hercios por segundos, pero esto no era sorprendente puesto que si hubiera resultado mucho mayor, su presencia habría sido obvia mucho antes de que los físicos se ocuparan del problema de la radiación del cuerpo negro. Lo extraño sobre H son las unidades en las que se mide, energía, hercios, multiplicada por tiempo, segundos. Estas unidades corresponden a una magnitud llamada acción, que no es muy usual en la mecánica clásica. No existe una ley de conservación de la acción análoga a la ley de conservación de la masa o de la energía, pero la acción tiene una propiedad particularmente interesante que comparte, entre otras cosas, con la entropía. Una acción constante es siempre absolutamente constante y tiene el mismo valor, para cualquier observador, en el espacio y en el tiempo. Es una constante tetradimensional, y lo que esto significa solo quedó claro cuando Einstein desveló su teoría de la relatividad. Dado que Einstein es el próximo personaje a tratar en el desarrollo del tema de la mecánica cuántica, puede ser interesante hacer un pequeño apartado para ver lo que esto significa. La teoría de la relatividad estudia el espacio de 3 dimensiones y el tiempo como un todo tetradimensional, el continuo espacio-tiempo. Observadores que se muevan por el espacio a diferentes velocidades obtienen diferentes visiones de las cosas y, por ejemplo, estarán en desacuerdo en la longitud de un bastón que midan al pasar. Pero el bastón puede concebirse como un ente tetradimensional, y en su movimiento a través del tiempo dibuja una superficie tetradimensional, un hiperrectángulo cuya altura es la longitud del bastón y su anchura es igual al tiempo transcurrido. El área de dicho rectángulo se mide en unidades de longitud por tiempo, y esta área resulta ser la misma para todos los observadores que la midan, incluso aunque ellos discrepen en cuanto a la longitud y al tiempo que están midiendo. De la misma forma, la acción, energía por tiempo, es un equivalente tetradimensional de la energía, y resulta ser la misma para todos los observadores, aun cuando estos no estén de acuerdo en las cantidades de energía y tiempo que componen la acción. En relatividad especial, existe una ley de conservación de la acción de igual importancia que la ley de la conservación de la energía. Por lo tanto, la constante de Planck resultó extraña porque fue descubierta antes que la teoría de la relatividad. Esto pone de manifiesto quizá lo peculiar de la naturaleza y de la evolución de la física. De las 3 grandes contribuciones de Einstein a la ciencia publicadas en 1905, una, la relatividad especial, parece ser muy diferente de las otras 2, el movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico. Estas 3 teorías forman parte esencial del cuerpo de la física teórica y, a pesar de la publicidad dada a la teoría de la relatividad, la mayor de las contribuciones de Einstein fue su aportación a la teoría cuántica, donde consiguió remontarse sobre el trabajo de Planck por medio del efecto fotoeléctrico. El aspecto revolucionario del trabajo de Planck, en 1900, radicaba en que ponía de manifiesto una limitación a la física clásica. No importaba el alcance exacto de tal limitación, sino que el hecho de que existieran fenómenos que no podían ser explicados únicamente con las ideas clásicas elaboradas a partir de la obra de Newton, era suficiente para anunciar la proximidad de una nueva era en la historia de la física.
Hay una forma habitual de escribir sobre aventuras en la que el héroe escapa milagrosamente de situaciones del máximo suspense. Al final de cada episodio, con una pirueta nuestro héroe se ve libre. Muchos escritos de divulgación acerca del nacimiento de la mecánica cuántica recuerdan el estilo de las novelas de suspense. A finales del siglo XIX, la física clásica se había dirigido hacia un callejón sin salida. Mediante una pirueta, Planck inventó el cuanto, y la física quedó libre. Planck se limitó a sugerir que los osciladores eléctricos interiores de los átomos debían estar cuantizados y con ello quería indicar que solo podían emitir paquetes de energía de ciertos tamaños, en virtud de algún mecanismo interno que hacía inviable la absorción o emisión de radiación en fracciones arbitrarias de dichos paquetes. En años posteriores, conforme progresaba la teoría cuántica, Planck realizó algunas contribuciones a la ciencia que había fundado, pero dedicó la mayor parte de su trabajo científico a reconciliar las nuevas ideas con la física clásica. No era un cambio de forma de pensar, sino que nunca valoró en qué medida su ecuación del cuerpo negro se apartaba de la física clásica. Al fin y al cabo había deducido la ecuación combinando termodinámica y electromagnetismo, y ambas eran teorías clásicas. En lugar de cambiar sus teorías, los esfuerzos de Planck por encontrar un término medio entre las ideas cuánticas y la física clásica le apartaron totalmente de las ideas clásicas con las que se había formado científicamente. Pero los principios clásicos estaban tan arraigados en Planck que no sorprende que el progreso real debiera rehacerse por una nueva generación de físicos menos definidos en una línea de trabajo y menos comprometidos con las viejas ideas, pero estimulados por los nuevos descubrimientos en radiación atómica y por buscar nuevas respuestas tanto a las recientes como a las antiguas preguntas. Einstein. Lucy Quantos Einstein entró a trabajar en la oficina de patentes suiza en el verano de 1902 cuando contaba 23 años de edad, y en aquellos primeros años del siglo XX dedicó la mayor parte de su atención científica a problemas de termodinámica y de mecánica estadística. Sus primeras publicaciones científicas resultaron tan tradicionales en el estilo y en los problemas atacados como los de la generación anterior, Planck incluido. Pero en el primer artículo que publicó con referencias a las ideas de Planck acerca del espectro del cuerpo negro, publicado en 1904, Einstein comenzó a socavar los cimientos de la física clásica y a desarrollar un estilo peculiar de resolver los problemas físicos. Martin Klein describe cómo Einstein fue el primero en tomar en serio las implicaciones físicas del trabajo de Planck y en tratarlas como algo más que las consecuencias de un truco matemático. Un año después, esta consideración de las 9 véase la colaboración de M. Klein en Some Strangeness in the Proportion, editado por Harry Wolff. En el mismo volumen, Thomas Kuhn llegó incluso más lejos que la mayoría de autoridades en el tema al afirmar que Planck no tenía la idea de un espectro simple de energía cuando presentó las primeras deducciones de su ley de distribución de la radiación, y que Einstein fue el primero en darse cuenta del papel esencial de la cuantización en la citada ecuaciones como algo fundamentado en la propia realidad física presentaría un nuevo problema, la reactualización de la teoría corpuscular de la luz. El otro acontecimiento que actuó de detonante para el artículo de Einstein de 1904 fue, junto al trabajo de Planck, la investigación que acerca del efecto fotoeléctrico habían realizado Philip Leonard y J. Thomson, trabajando independientemente, en los últimos años del siglo XIX. Leonard, nacido en 1862 en la parte de Hungría que hoy es Checoslovaquia, recibió el Premio Nobel de Física en 1905 por su investigación sobre los rayos catódicos. Con sus experimentos, en 1899 había conseguido demostrar que los rayos catódicos, electrones, pueden producirse iluminando la superficie de un metal situado en el vacío, dando la impresión de que la luz hiciera que los electrones abandonaran el metal. Los experimentos de Leonard se llevaban a cabo con haces de luz de un único color, luz monocromática, lo que significa que todas las ondas luminosas eran de la misma frecuencia. Observó en qué medida afectaba la intensidad de la luz a la forma en que los electrones eran arrancados del metal, y encontró un resultado sorprendente. Aumentando la intensidad luminosa, que lograba acercando el foco a la superficie metálica, cada centímetro cuadrado de superficie metálica recibía una cantidad mayor de energía. Si un electrón consigue más energía, debe ser expulsado del metal con mayor velocidad. Pero Leonard descubrió que, en tanto no se cambiara la teoría. Kuhn escribe que es Einstein, y no Planck, el que cuantizó por primera vez el oscilador de Planck. Se puede dejar el debate en manos de los eruditos, pero no hay duda de que las contribuciones de Einstein fueron cruciales para el desarrollo de la teoría cuántica. Longitud de onda de la luz incidente, la velocidad de salida de los electrones era la misma para todos. Al acercar el foco luminoso al metal aumentaba el número de electrones liberados, pero cada uno de estos emergía con la misma velocidad con que lo hacían los expulsados por un haz de luz más débil del mismo color. Por otra parte, los electrones avanzaban más rápidamente si se utilizaban haces de luz de frecuencia más alta, ultravioleta, por ejemplo, en lugar de luz azul o roja. Hay una forma muy simple de explicar este proceso si se abandonan las ideas profundamente arraigadas de la física clásica y se consideran las ecuaciones de Planck como base. La importancia de estos requisitos resulta corroborada por el hecho de que en los 5 años subsiguientes al trabajo inicial de Leonard sobre el efecto fotoeléctrico y a la introducción por Planck del concepto de cuanto, nadie dio este aparentemente sencillo paso adelante. En efecto, todo lo que Einstein hizo fue aplicar la ecuación E igual a la radiación.
electromagnética, en lugar de a los un tanto oscuros osciladores interiores de los átomos. Afirmó que la luz no es una onda continua, como los científicos habían creído durante 100 años, sino que está integrada por paquetes bien definidos o cuantos. Toda la luz de una determinada frecuencia, que quiere decir de un color particular, consiste en agregados de la misma energía E. Cada vez que uno de estos cuantos de luz golpea a un electrón le proporciona la misma cantidad de energía y, por tanto, la misma velocidad. Mayor intensidad de luz significa simplemente que hay más cuantos de luz, fotones, de la misma energía, sin embargo, si hay cambio del color de la luz, la frecuencia varía y, por ello, se altera la energía transportada para cada fotón. Ese fue el trabajo por el cual recibió Einstein el premio Nobel en 1921. Una vez más, una revolución teórica tuvo que esperar hasta ser totalmente reconocida. La teoría de los fotones no fue aceptada de inmediato, y aunque los experimentos de Leonard concordaban, en general, con los resultados teóricos, transcurrió más de una década hasta que se pudo contrastar y confirmar la predicción teórica exacta de la relación existente entre la velocidad de los electrones y la longitud de onda de la luz. Esta relación la estudió el físico experimental norteamericano Robert Millikan, que logró una determinación muy precisa del valor de h, la constante de Planck. En 1923 Millikan recibió el Premio Nobel de Física por este trabajo y por sus medidas precisas de la magnitud de la carga del electrón. Este año fue muy importante para Einstein. Un artículo le llevaría a conseguir el premio Nobel, otro demostró de una vez por todas la realidad de los átomos, un tercero representó el nacimiento de la teoría por la cual es más conocido, la relatividad. Algo parecido le ocurrió en el año 1905, completó un trabajo relativo al tamaño de las moléculas que presentó como su tesis doctoral en la Universidad de Zúrich, obtuvo el doctorado en enero de 1906. Durante los años inmediatos, Einstein continuó trabajando en la introducción del cuanto de Planck en otras áreas de la física. Descubrió que la teoría servía para explicar antiguos problemas relativos a la teoría de los colores específicos. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se necesita para aumentar en un grado la temperatura de una unidad de masa de dicha sustancia. Depende de la forma en que los átomos vibran en el interior del material y si esas vibraciones resultan estar cuantificadas. Esta es una área de la ciencia menos atractiva, a menudo pasada por alto al citar los trabajos de Einstein, pero la teoría cuántica de la materia logró una aceptación más rápida que la teoría cuántica de Einstein sobre la radiación, con lo que sirvió para comenzar a persuadir a muchos físicos de la vieja escuela de que las ideas cuánticas habían de ser consideradas seriamente. Einstein amplió sus ideas cuánticas sobre la radiación en los años que siguieron hasta 1911, estableciendo que la estructura cuántica de la luz es una consecuencia inevitable de la ecuación de Planck y señalando ante una comunidad científica poco receptiva que la mejor forma de entender la luz podría consistir en una fusión de las teorías ondulatoria y corpuscular que habían competido entre sí desde el siglo XVII. En el año 1911 se dedicó al estudio de nuevas teorías. Su interés se dirigió hacia el problema de la gravitación y durante los 5 años siguientes, hasta 1916, desarrolló su teoría general de la relatividad, el más amplio de todos sus trabajos. Hasta 1923 no quedó establecida, fuera de toda duda, la realidad de la naturaleza cuántica de la luz, lo que llevó a un nuevo debate sobre partículas y ondas que ayudó a transformar la teoría cuántica, desembocando en su versión moderna que no es sino la mecánica cuántica. La primera aplicación práctica de la teoría cuántica llegó precisamente en esta década en la que Einstein se apartó del tema y se concentró en otros campos. Surgió de una fusión de sus ideas con el modelo atómico de Rutherford. Esta labor fue realizada principalmente por un científico danés, Niels Bohr, que había estado trabajando con Rutherford en Manchester. Después de la aparición del modelo del átomo de Bohr, ya nadie pudo dudar del valor de la teoría cuántica como una descripción del mundo físico de lo muy pequeño.